Bueno, alumnos, hoy en la clase de hoy vamos a ver la unidad 14, que son los sentidos. El primer sentido que vamos a ver es el sentido del gusto. El mismo se trata de la capacidad de percibir y posteriormente procesar el conjunto de propiedades químicas de los elementos que ingerimos. La percepción del sabor nos permite saber si un alimento está en buen estado o mal estado, si podría resultarnos tóxico o incluso comprender si contiene algunos elementos clave que nuestro organismo necesita, como por ejemplo el azúcar o la sal principalmente. Tenemos que tener en cuenta que el sentido del gusto es un sentido que ya nace innato, o sea, ya un bebé ya automáticamente escupe ciertas cosas que le pueden llegar a resultar naturalmente, evolutivamente peligrosas, y obviamente ingiere cosas que naturalmente le van a resultar nutritivas, digamos. O sea, ya hay una habilidad innata que tenemos de nacimiento, digamos, de que ciertas cosas nos van a resultar agradables y ciertas cosas no. Pero también el gusto forma parte del aprendizaje de toda la vida. Las personas adquieren determinado gusto por determinados alimentos o bebidas. También las personas adquieren la capacidad de diferenciarlos, y también eso van, a la medida que transcurre la vida, uno va probando determinadas comidas o bebidas y va agarrándole, le van pareciendo más sabrosas, o tal vez hay cosas que también de chico uno comía, digamos, y de grande por ahí no le parece tan atractivo. Yo el caso, por ejemplo, de chico, se tiene mucha tendencia al tema de las golosinas, pone que es pura azúcar, y por ahí de grande ya no tenés tanta adversión por ese tipo de comidas, y por ahí comes cosas que de chico no te gustaban. Bueno, y obviamente también, digamos, vamos teniendo la capacidad de diferenciarlos. También eso, el sentido del gusto, al igual que el del olfato, se pueden ir educando. De hecho, el ejemplo son, por ejemplo, los catadores, ¿no? Hay personas que son profesionales, por ejemplo, catadores de vino, que son especialistas, digamos, en notar esas notas características de cada vino, que por ahí una persona normal no puede hacerlo, y sin embargo un catador sí lo puede hacer, digamos, de diferenciar esas notas frutales o notas con gusto a roble, a madera, digamos, que está anotado en el envase de vino, digamos, las botellas de vino, dicen un montón de cosas. La gente común no sabe diferenciar todo eso que dice ahí, pero las personas que están, los profesionales sí, digamos, porque se educan, ¿no? Se educan probando cada uno de esos componentes. Lo mismo pasa con aquellas personas que tienen un paladar muy fino para determinados tipos de quesos, o determinados tipos de alimentos. Por lo cual, eso te está diciendo que se puede educar el sentido del gusto. Pero básicamente, digamos, el sentido del gusto tiene mucho que ver con una cuestión también defensiva. El hecho de darnos cuenta de que un alimento está en mal estado y no comerlo. Y el sentido del gusto está muy emparentado al sentido del olfato. Por eso cuando nos resfriamos, cuando nos engripamos, solemos tener muy poca percepción del gusto. O sea, no nula, pero sí muy poca. ¿Por qué? Porque en el sentido del gusto, digamos, todos sabemos que juega un rol muy importante las papilas gustativas. Las papilas gustativas están en la lengua. En esta imagen que vemos acá abajo, digamos, están las áreas de la percepción de los sabores. En la parte frontal de la lengua, el amargo. En esta parte amarilla, el salado. En esta parte de acá atrás, el ácido o agrio. En esta parte también de atrás, el amargor. Y en toda la lengua algo que se llama umami, que es como un sentido, digamos, del gusto. Es una palabra japonesa, pero tiene que ver con algo que se llama resaltador de sabor, que es el glutamato monosódico, que es este que está acá. Que todas las comidas chatarra, básicamente, o comidas procesadas, suelen tener ese glutamato monosódico, que es básicamente el resaltador de sabor. Como por ejemplo los caldos Nor Suiza, los chisitos, las papitas Pringles, los maruchan, que son esos fideos, todo lo que son los pollos de KFC, las sopas Campbell, todo ese tipo de cosas. O también ese tipo de
de fideos que vienen con una salsa de 4 quesos o un arroz que viene de primavera, o sea, todo ese tipo de alimentos envasados tienen resaltador de sabor que se llama glutamato monosódico, que es el que actúa en toda la lengua, resaltando cualquier sabor, digamos. Y eso es básicamente lo que tienen, esencialmente eso, obviamente con saborizantes. Las papitas Lay's con gusto a jamón serrano, todo eso es un producto químico que a través de un resaltador de sabor imita el sabor de el jamón serrano, por ejemplo, o el queso cheddar, que son este tipo de comidas procesadas, digamos. Pero bueno, eso para que tengan una idea. Entonces, lo que yo le decía es que cuando, por ejemplo, vos te resfriás, o sea, perdés el sentido del gusto, en verdad, el sentido del gusto de las papilas gustativas no lo perdés. Pero el sentido del gusto en sí está muy influenciado por el aroma y por cómo trabaja la nariz y el paladar en el sentido del gusto, en combinación con la lengua. Por lo cual, al estar resfriado, anulás el sentido del olfato y ahí prácticamente tu sentido del gusto es muy, muy básico. ¿Está bien? Es muy básico el sentido del gusto solamente de las papilas gustativas. Por eso les decía que esa combinación de millones de posibilidades que se da entre estas 6 combinaciones de las papilas gustativas con las millones de posibilidades que se dan a través del olfato, te dan esa enorme gama de posibilidades que tiene el sabor. Todos sabemos, digamos, que tranquilamente podemos diferenciar una Coca-Cola de una Pepsi, de una Manaos, y ambas son bebidas cola, y las podemos diferenciar. Podemos diferenciar una 7-Up de una Sprite, aquel que más o menos toma gaseosa, o sea, podemos diferenciar el helado de limón de tal heladería con respecto al helado de limón de tal otra heladería, y sigue siendo helado de limón, digamos, y básicamente tiene lo mismo. O sea que es impresionante la capacidad que nosotros tenemos de diferenciar. Podemos diferenciar la milanesa que hace la abuela con las milanesas que hacen en un puesto callejero o las milanesas que te hacen en un restaurante. Podemos diferenciar eso, podemos diferenciar dentro de un asado, podemos diferenciar lo que es el asado propiamente dicho que viene con costillar, digamos, lo podemos diferenciar del vacío o de qué sé yo, cualquier otro corte. ¿Está bien? Podemos diferenciar si está hecho a la parrilla o si está hecho a la plancha. O sea, tenemos una impresionante cantidad de posibilidades de diferenciar los gustos con toda esa gama de combinar la nariz, digamos, con la lengua. Entonces, si anulamos la nariz, es lo que nos pasa cuando estamos resfriados. ¿Está bien? Perdemos gran parte del sentido del gusto. Obviamente, si perdemos la capacidad momentáneamente de las papilas gustativas, ahí ya sí que no vamos a sentir nada de gusto. Es el ejemplo de cuando te quemas la lengua, perdés gran parte del sentido del gusto. No sé si alguna vez les pasó de comer una empanada muy apurado, digamos, por ejemplo, o un pastel de papa recién sacado del horno, que te quemás toda la lengua con el juguito de la carne hirviendo y todo lo que comes después prácticamente no tiene gusto a nada. Bueno, eso tiene que ver con que te generaste un daño momentáneo en las papilas gustativas que después se regeneran, pero en el momento casi que no sentís gusto de nada. También el sentido del gusto también se puede perder momentáneamente por eso. Por estar resfriado, digamos, o por esto, por el tema del calor. Bien. Entonces, básicamente el sentido del gusto en la farmacología tiene que ver con, por ejemplo, que los nenes tienen que tener un jarabe que sea de frutilla, tutti frutti, de naranja, de durazno, digamos, para que no lo escupan. Eso tiene mucho que ver, digamos, el sentido del gusto. Tiene que ver con que determinadas formulaciones se tienen que enmascarar. Yo les había dicho que había 2 tipos de comprimidos recubiertos. Los comprimidos recubiertos que tienen cubierta entérica para que el fármaco no se degrade en el estómago. Y hay otro que es un caramelizado, digamos, tipo como el caramelizado que tiene un confite, que es justamente para enmascarar el sabor feo. Hay droga que tiene un sabor muy, muy feo y que a la gente hasta le podría llegar a generar arcadas. Por eso se hace comprimidos recubiertos, digamos, confitados, cosa de que no sientas ese gusto feo en la boca y pase de largo y después se disuelva en el estómago. Que ya obviamente en el estómago ya no vas a sentir el gusto. Bien. Y esto es lo que yo les decía, o sea, esta es la mayor aplicación, digamos, que tiene sentido del gusto en la farmacología, el hecho de, en pediatría, digamos, poder saborizar los jarabes para que el nene no lo escupa. Bien, el segundo sentido que vamos a ver es el del olfato.
ya un poco adelantamos, digamos, que el sentido del olfato tiene mucho que ver con la paleta enorme, gama de sabores, pero también tiene que ver con los olores y la percepción de los olores, digamos, que tenemos los humanos. Tenemos que considerar, digamos, que gran parte de nuestro sentido del olfato evolutivamente lo hemos perdido o dejado de usar, por ejemplo, en el reconocimiento de las personas. O sea, nosotros ya no reconocemos a las personas olfateándolas, también como sí puede suceder en otros mamíferos. Ya no detectamos la presencia de algún depredador, digamos, olfateando, como pueden hacer la mayoría de los mamíferos. Nosotros, los seres humanos, hemos evolucionado, nuestro cerebro ha evolucionado mucho, pero más que nada de forma audiovisual, ¿no? En el procesamiento de imágenes. Nosotros reconocemos a otros individuos a través de la imagen, a través del rostro. Tenemos una enorme capacidad de diferenciar a las personas por su rostro. O sea, nosotros a través del rostro podemos saber si una persona es un amigo o una persona es desconocida, o una persona es el verdulero o una persona es un compañero de la primaria, o sea, o tu mamá o tu papá. O sea, lo podemos hacer a través del rostro, ¿no? Y el rostro tiene una serie de facciones que nosotros podemos diferenciar. En cambio, en general, digamos, otros animales ya olfateándose se reconocen. Bueno, en ese sentido lo hemos ido perdiendo en función de que hemos evolucionado hacia el procesamiento de imágenes principalmente. Pero el sentido del olfato juega un rol muy importante para nosotros de forma evolutiva y de forma práctica, en el hecho también de poder generar el sentido del gusto, pero también podemos oler, digamos, pero también a los alimentos, por ejemplo, y darnos cuenta, digamos, si están en buen estado o en mal estado. De hecho, es algo que casi instintivamente hacemos en el día a día, aunque no nos demos cuenta, cada vez que vamos a comer algo lo estamos olfateando y lo estamos saboreando. ¿Está bien? Aunque no nos demos cuenta. Un poco porque nos causa determinado placer, digamos, el hecho de comer, también el perfume también juega un rol, sino que también lo hacemos una cuestión de defensiva, digamos. Nosotros tenemos células, digamos, en la nariz que nos permiten olfatear. Un poco lo que decía recién, digamos, tiene mucho que ver con ser capaces de oler lo que comemos. Pero también, digamos, tiene en la farmacia, digamos, tiene una gran importancia en lo que es la perfumería, ¿no? Todos sabemos que dentro de una farmacia vamos a tener todo lo que es medicamentos, tanto bajo receta como venta libre. También vamos a tener cosmética, también vamos a tener productos médicos, que son descartables, también vamos a tener ortopedia, también vamos a tener higiene, ¿no? Productos de higiene, tanto de higiene personal como de higiene de salud dental. Y también vamos a tener perfumería en la farmacia. Algunas farmacias tienen el área de perfumería más desarrollada, sobre todo las que son farmacias grandes, tipo cadena, pero las farmacias chicas también van a tener algo de perfumería. En esto, digamos, obviamente esto es un curso aparte, ¿no? El tema de la perfumería, la cosmética. Yo simplemente les voy a dar los fundamentos principales. En general, digamos, los perfumes de varón están diseñados, digamos, con notas y aromas que atraen a la mujer, digamos, y en general los perfumes de mujer suelen estar relacionados con algo que resulta agradable al hombre, ¿no? En general tiene que ver con eso, pero también obviamente a uno le gusta también el perfume que utiliza, pero también generan determinadas sensaciones. Nosotros, todo lo que vamos a ver hoy está todo relacionado también con el gusto en el sentido de lo que a la gente le gusta, no el sentido del gusto de lo que habíamos hablado recién, sino que tiene que ver un poco con esto. Y obviamente, evolutivamente, digamos, los perfumes, digamos, tienen que ver con cosas que a las personas les despiertan, ¿no? Obviamente sensaciones agradables, ¿no? Lo que es los perfumes. Por eso se utilizan para, no sé, para ir a una fiesta, para ir a un cumpleaños, para ir a un boliche, para ir a trabajar, digamos, para ir a un determinado lugar, que utilizamos perfumes en general.
Por líneas generales, digamos, los perfumes tienen aromas, digamos, y obviamente tienen excipientes. Hay toda una gama de perfumerías, digamos, personas que están, obviamente, tienen un desarrollo muy, y obviamente que lo trabajan, digamos, para mezclar este tipo de sustancias para ir dando líneas de perfumes. Generalmente los aromas están relacionados con colores. De hecho, casi todas las empresas grandes de perfume tienen el blue, el black, el red, digamos, el rojo. Generalmente en mujeres se utiliza mucho el rosa. Bueno, todo eso está asociado a determinadas esencias aromáticas. Las esencias aromáticas suelen ser aceites y obviamente los aceites son menos volátiles que el agua. Por lo cual, en general, digamos, los perfumes también son por estaciones. Los perfumes que se usan en climas fríos o en invierno suelen ser más volátiles porque a menor calor, menos volatilidad de un líquido, por lo cual tienen que ser más volátiles para que se evaporen, digamos, y la otra persona los pueda oler. Y en general, los perfumes para verano, que son para temperaturas más altas, suelen ser menos volátiles, pero al haber más temperaturas se volatilizan más las esencias y pueden lograr su efecto, digamos, que los demás lo huelan. En general, digamos, lo que suele diferenciar mucho a los perfumes caros de los perfumes baratos es la duración. Además del aroma, en muchos casos, es la duración. Muchas veces las muestras que son, ¿cómo se llama?, imitaciones, suelen imitar bastante bien el aroma, pero lo que no pueden imitar es la duración. Porque para imitar la duración deberían ser más caros, y además tener técnicas de elaboración más refinadas, porque justamente toda esa combinación de sustancias, digamos, que dan la duración de los perfumes, son justamente sustancias caras, ¿no? Y por eso, digamos, también muchas veces la diferencia de precio. Además de la marca y el marketing, digamos, que también influye en el valor, no siempre algo más caro es mejor, porque también hay muchos elementos de marketing y etcétera, digamos, incluidos en el precio. Pero en general, digamos, los perfumes más caros tienen determinadas sustancias que los hacen más durables, ¿no? Con respecto a perfumes más baratos, que son ricos, pero que duran muy poco, ¿no? Entonces ahí hay una de las grandes diferencias, digamos, nosotros le podemos explicar a los potenciales clientes cuando hablamos de marcas reconocidas, digamos, con respecto a marcas más baratas, digamos, que van a tener una menor duración. Más allá que lo prueben, lo testeen y les guste, bueno, no va a durar lo mismo un perfume de Armani o de Paco Rabanne, digamos, que un perfume marca Qualunque, por más que sea rico, digamos, bueno, la duración va a ser distinta. En general, digamos, los perfumes de hombres suelen ser los más oscuros y los perfumes de mujer suelen ser los que van del violeta al rosa. Y después hay una gama de colores, digamos, que son comunes, obviamente son de mujer y de varón, digamos, pero que son los cítricos, los que sean marinos o de acuosos. Un ejemplo es que el Acqua di Gio es el típico, que bueno, también viene de mujer y de varón, digamos, pero son ese tipo de perfumes, digamos, que son más de verano y que tienen este tipo de colores, digamos, que es lo que llaman las notas acuáticas, porque, bueno, que pueden ser obviamente de varón y de mujer. Después, bueno, los más oscuros, que suelen utilizar esencias como el sándalo, el pachuli, los musgos o ámbar. El musgo se suele llamar musk en inglés. Ámbar se usa mucho, madera, amaderado, cuero, bueno, hierbas obviamente. En el caso de la mujer suelen ser más frutados los perfumes, florales. Y eso va dando, digamos, la paleta, digamos, de aromática en los perfumes. Obviamente, muchas veces hay esencias, digamos, que se comparten en perfumes de varón o de mujer, pero básicamente suelen estar bien diferenciados. En el caso de los varones son más estos elementos que yo les decía, en el caso de las mujeres estos otros que les decía, digamos, de más florales. Bien, eso es básicamente lo que podemos dar de sentido del olfato.
en cuanto a su principal aplicabilidad, digamos, en lo que es la perfumería. Después pasamos al sentido del oído, que acá sí vamos a ver cuestiones más clínicas. El sentido del oído es el que capta las vibraciones del aire, traduciéndolas en sonidos con significado. El oído capta las ondas sonoras y las transforma en impulsos nerviosos. O sea, el sonido son ondas que perturban el aire. ¿Está bien? Eso es el sonido. ¿Está bien? En una determinada frecuencia. ¿Está bien? Y eso es lo que puede captar el tímpano, que es un órgano que está dentro del oído. Y la oreja, digamos, es como la antena amplificadora y receptora, digamos, del tímpano. Que eso es lo que... Y ese, obviamente, el tímpano está conectado al cerebro. Por lo cual nosotros tenemos una gran capacidad de poder percibir sonidos y sobre todo, además de interpretarlos. Por ejemplo, de eso depende el sentido del habla. Implica que nosotros podamos escuchar y traducir esas palabras en un significado, ¿no? Nosotros podemos escuchar música o también podemos escuchar toda clase de ruidos que además evolutivamente nos sirven mucho en la práctica cotidiana. Nosotros, el sonido es uno de nuestros principales sistemas. ¿Está bien? El oído es uno de nuestros principales sistemas. Nosotros todo el tiempo estamos escuchando y todo el tiempo estamos prestando atención a eso. No solamente a lo que vemos, sino también a lo que escuchamos. Eso es muy importante, digamos, para mantenernos con vida y para relacionarnos, para comunicarnos, para ser sociales. Nosotros, digamos, en lo que es la farmacia, nosotros vendemos los audífonos, que es este que tiene la persona colocado, digamos, generalmente es para personas hipoacúsicas, personas que tienen un menor umbral de percepción del sonido, y esto le amplifica el sonido. También es como un amplificador de sonido, básicamente, que tenés en el oído. Entonces, son personas que captan de manera más baja, digamos, el sonido que otras personas, y esto como que le sube el volumen para hablar mal y pronto, digamos. Es un amplificador, básicamente, ¿no? Es como un amplificador de guitarra. No sé si alguna vez han visto una guitarra eléctrica, si vos la haces sonar, suena, pero muy bajito. Cuando la enchufás a un amplificador, podés tocar en una banda de rock, digamos, hay una batería sonando, hay un montón de gente en un bar o lo que sea, y vos estás con un amplificador, podés amplificar el sonido de algo que está sonando muy bajito, pero lo estás amplificando. Esto lo que hace es al revés. Te amplifica lo que viene de afuera, te lo amplifica adentro del oído para que la persona que es hipoacústica lo pueda escuchar. Si es completamente sorda la persona, obviamente el audífono no le va a servir. Estos son los distintos tipos de pérdida de audición, que era un poco lo que estábamos hablando recién. Bien, entonces en términos del sentido del oído, digamos, básicamente lo que vamos a tener mayor importancia en la farmacia es la venta de audífonos y de pilas para audífonos, etc. Bien, en cuanto al sentido de la vista, que es uno de los sentidos más importantes del ser humano, que como ya lo había comentado recién, es el más desarrollado, es el que más capacidad cerebral requiere, digamos. De hecho, hay estudios que dicen que casi el 50% de la actividad cerebral se dedica a procesar las imágenes que captamos. O sea, un montón, digamos. De hecho, nosotros por hoy, este sentido además cobra gran importancia por el tema de las pantallas. El ser humano hoy pasa gran parte de su tiempo frente a pantallas, celular, tablet, notebook, PC, televisor, por lo cual es aún más importante este sentido, ¿no? Además de, obviamente, de ver a las personas, paisajes, entornos, estar concentrado en el trabajo manual que estamos haciendo, digamos, hoy tenemos el tema de las pantallas, que además, obviamente, tiene una significancia en la farmacia, como ya lo vamos a ver ahora, porque
las pantallas también cansan la vista y además irradian luz a la vista, que también genera, y además tensan la vista y los músculos auxiliares del ojo, digamos, que obviamente también generan irritación, generan cansancio ocular, que ahora vamos a ver qué significa, por lo cual eso también tiene una implicancia directa en nuestro trabajo en la farmacia. Bien, lo primero que vamos a ver son los problemas de visión. Los problemas de visión más comunes son lo que se llama errores en la refracción. Nosotros tenemos que tener en cuenta, por eso vuelvo a la filmina anterior, que el ojo es como una cámara que enfoca, ¿está bien? Este vendría a ser la pupila, digamos, y el iris generarían justamente el enfoque. ¿Saben? Cuando vos te da la luz, lo que se llama achican las pupilas, digamos, significa que se cierra el foco para que entre menos luz. Cuando vos estás en la oscuridad, la pupila se dilata, por lo cual hace que entre más luz. ¿Está bien? Es básicamente lo mismo que hace una cámara, de las cámaras profesionales, digamos, que se va girando un foco para enfocar más lejos, más cerca, más luz, menos luz. Es exactamente lo que hace una cámara. Lo que pasa es que, bueno, hoy por hoy la mayoría de las personas sacan fotos con celulares o con cámaras automáticas, entonces eso ya lo hace directamente un software de forma automática. Históricamente, o también en las cámaras profesionales, son esas que tienen un foco largo que gira. Entonces los profesionales, digamos, de la fotografía enfocan, digamos, girando los lentes. Pero bueno, como yo les decía, un celular directamente eso lo hace de forma automática, pero todo elemento óptico tiene que enfocar. ¿Bien? Y el ojo también lo hace, pasa que vos no te das cuenta, pero vos le estás dando una orden, desde el cerebro le das una orden a tu ojo, en verdad, cuando vos querés ver algo que está a una larga distancia, o cuando vos querés ver algo que está a corta distancia, por ejemplo, tu celular o un libro. ¿Bien? Automáticamente, cuando vos tomás la decisión de leer, tu ojo se va a acomodar para leer de cerca. Cuando vos querés ver algo que está lejos, no sé, un caballo que está corriendo a 100 metros, y enfocar el ojo en ese caballo, automáticamente la pupila y el iris van a enfocarse para poder ver un caballo a 100 metros. ¿Está bien? Corriendo. Y cuando vos vas a leer, automáticamente el ojo se enfoca en algo que está más cercano. Eso se hace de forma automática. Por eso ese generalmente es el principal error en la visión. Por eso hay tantas personas que usan lentes de contacto o anteojos. O sea, es muy común que eso no pase así, tan sencillamente, de que simplemente querés ver algo y lo ves. Sea que esté cerca, lejos, con más luz, con menos luz. Eso para muchas personas no sucede. ¿Está bien? Porque tienen problemas de justamente errores en la refracción, errores en la acomodación del foco del ojo, digamos. Uno de los más comunes es la miopía. La miopía es la anomalía o defecto del ojo que produce una visión borrosa o poco clara de los objetos que están lejanos. O sea, la persona que es miope no ve bien de lejos. ¿Está bien? Un caballo que está corriendo 100 metros no lo ve todo borroso, no ve nada. Por el contrario, la hipermetropía, o sea, las personas que tienen hipermetropía, es una anomalía o defecto del ojo que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos. O sea, al revés del miope, la persona que tiene hipermetropía no puede ver bien de cerca, pero sí ve bien a un caballo corriendo a 100 metros. ¿Está bien? Pero le pones un libro y no lee nada. Son todas letras borrosas. Esos son los dos errores, los dos problemas de visión más comunes y más numerosos, digamos. Las personas que son miopes o que tienen hipermetropía. Otra de los errores y problemas de la visión es el astigmatismo. El astigmatismo es un defecto del ojo que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el entorno de las cosas. Y otro de los errores de la visión es lo que se llama la presbicia, que es un defecto del ojo que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos y que se debe a la rigidez del cristalino, conocida popularmente como vista cansada. La presbicia tiene que ver cuando se cansa la vista, que tiene que ver cuando los músculos del ojo que acomodan el iris, digamos, que abren o cierran la pupila y que enfocan o desenfocan, se cansan, porque como todo músculo se puede cansar o contracturar,
y eso es lo que genera la presbicia. Y eso tiene mucho que ver con todo esto de las pantallas que yo les estaba diciendo. Esto de forzar la vista durante mucho tiempo te puede generar este tipo de problemas, que pueden ser de corta duración, digamos, o que pueden requerir el uso de lentes. Hay lentes, por ejemplo, para descansar la vista. Hay personas que utilizan lentes para descansar la vista. Hay personas que utilizan lentes para astigmatismo, o personas que son miopes, o personas que tienen hipermetropía. ¿Está bien? Acá, esta imagen la puse, me parece excelente, porque acá podemos ver claramente de qué estamos hablando, en los dos casos más comunes. En la imagen de arriba a la izquierda, vemos una persona que es miope. Ven que esa persona puede ver perfectamente el contorno del anteojo. Esto es como si estuviese visto desde el punto de vista de la persona que es miope, ¿no? Fíjense cómo puede ver todo el contorno del anteojo, que tiene acá unos tornillitos, tiene el pliegue de la patita del lente, ve todo bárbaro, pero de lejos ve mal. O sea, fíjate que no ve, o sea, ve borroso los edificios, ve borroso los autos que están ahí abajo, en la autopista, o sea, no ve nada, digamos, y con el lente, que sería este que está acá, el lente negro, digamos, que es el anteojo que utiliza esa persona para corregir la miopía, vos fíjate que ya ve todo bien. Ve bien los árboles, los postes de luz, los edificios, los balcones. O sea, es una persona miope. O sea, no ve bien de cerca, porque ve todos los detalles del anteojo, lo está viendo bárbaro, pero ya de lejos ve todo borroso. Es un miope. Y por el contrario, la imagen de abajo a la derecha es una persona que tiene hipermetropía. Vos fíjate que nosotros acá a la derecha tenemos la imagen normal, que tenemos un arbusto y tenemos todo un valle y montañas. Vos fíjate que la persona con hipermetropía ve bien la ciudad que está ahí abajo en el valle, que está obviamente lejísimos, ve bien la montaña, que está ahí a lo lejos, debe estar como a 10 kilómetros, y fíjate que el arbusto lo ve todo borroso. ¿Qué significa? Esa persona que tiene hipermetropía, o sea, ve mal de cerca, pero ve bien de lejos, y que es lo contrario al miope. Eso para que les quede en claro, digamos, los dos conceptos. Bien, nosotros, nuestro principal campo de aplicación, digamos, en la farmacia va a ser lo que son las gotas oftálmicas. Las gotas oftálmicas solo se pueden vender en farmacia, no en ópticas. Los lentes, hoy por hoy, se venden en ópticas. Hasta hace unas décadas atrás, digamos, los lentes se vendían en farmacia porque la óptica era una incumbencia del farmacéutico. O sea, ser óptico era una especialidad del farmacéutico. Vos te recibías de farmacéutico, hacías unas materias más y te recibías de óptico. Pero hace como unos 30 años más o menos, 20 y pico, se hizo la carrera de óptica y entonces ya se le sacó la incumbencia al farmacéutico y se le dio al óptico. Por eso hay ópticas que están aparte de la farmacia y ahí se venden todos los lentes, etc. Pero todo lo que son fármacos oculares, eso es todo de venta en farmacia. No, las ópticas no deberían vender esto, por ahí si alguna lo vende es de forma ilegal, pero básicamente todo lo que son medicamentos para el ojo son de venta exclusiva en farmacias, que es a lo que yo voy a dedicarme a hablar ahora. Lo primero que vamos a ver es el ojo seco. Para el ojo seco, lo que podemos tener es lágrimas, lo que se llaman lágrimas, que las dos más comunes son Irix lágrimas y pH lágrimas. En general es para personas que tienen problemas en el lagrimal. O sea, nosotros tenemos, en el ojo tenemos una glándula, que es la glándula lagrimal, que es la que del llanto, la que cuando vos llorás te salen las lágrimas, pero esa glándula, por más que vos no estés llorando, está todo el tiempo secretando algo de líquido para que vos tengas el ojo lubricado con líquido. Cuando por algún motivo esa glándula no funciona bien, a vos se te empieza a secar el ojo, porque la fuente de que el ojo esté humedecido y el ojo esté lubricado era la glándula lagrimal. Entonces ahí se produce el ojo seco. El ojo seco suele cursar con irritación. ¿Por qué? Porque al parpadear raspás el ojo y lo vas irritando. Si vos tuvieses el ojo normalmente lubricado con ese líquido lagrimal, cuando vos parpadeás no tenés irritación, porque está lubricado el ojo. Entonces, en esos casos se utilizan este tipo de sustancias. Otro que se utiliza, por ejemplo, es el Coltix Hydra, que hidrata, o el Cistane Ultra, que también hidrata. O sea, no solamente hay lágrimas artificiales, sino que también sustancias hidratantes del ojo. Hay otra cosa que es el ojo irritado. O sea,
En el caso del ojo seco, vos tenés irritación también, pero debido a la sequedad del ojo. Pero el ojo irritado, digamos, no viene por el lado de la sequedad, sino que se puede deber a estar muy expuesto durante muchas horas a las pantallas, que es típico de los chicos que son gamers, que esos chicos que juegan mucho a las computadoras, que se pasan prácticamente todo un fin de semana encerrados jugando a los videojuegos, eso les destroza los ojos. Esos videojuegos en línea que juegan como 10 horas seguidas, bueno, es típico de esos chicos. Personas que le entran arena o polvillo en el ojo, viento, esto es muy común acá en la Patagonia, digamos, ese viento fuerte que te da en el ojo. Personas que trabajan en plataformas petroleras, por ejemplo. Personas que trabajan en aire libre. Una conjuntivitis, que obviamente la conjuntivitis es viral o bacteriana, eso también te genera irritación del ojo. Sustancias, que yo que te haya caído alguna sustancia irritante del ojo. Esa es la típica, digamos, enrojecimiento del ojo. Personas que fuman marihuana también les da este típico enrojecimiento del ojo. Y en estos casos es otro tipo de gotas que se van a utilizar, que se le va a vender en farmacia, que son las gotas descongestivas o con vasoconstrictores de los capilares oculares. Los más conocidos son el Irix, que tiene tetrahidrosolina, o el Coltis Advance, digamos, que también tiene tetrahidrosolina, que eso lo que genera es vasoconstricción de estas capilares que ahí vemos que están dilatados, digamos, que son esos capilares sanguíneos que los vemos ahí dilatados, que son los que le dan el color rojo, y eso al generar ese efecto digamos, de contracción, digamos, va a volver a que esa parte sea blanca nuevamente y a generar, a revertir la irritación del ojo. Bien, muchas gracias por su atención. Esta ha sido la clase de los sentidos del ser humano. Los sentidos tanto como el olfato, el gusto, la vista y el oído.